Buenas tardes. Bueno, pues me da gusto saludarlas a todas y a todos esta tarde de miércoles. Muy contento de participar en esta semana laboral, en este foro de Canacintra. Veo una importante participación de mujeres y hombres conectados virtualmente, más de 100. Quiero hoy comenzar comentándoles que estamos en Michoacán haciendo un esfuerzo junto con los estados de la tercera etapa del nuevo sistema de justicia laboral para iniciar el próximo 3 de octubre con la implementación de los centros de conciliación y los tribunales laborales. Tengo una pequeña presentación que voy a proyectarles, pero antes quiero que vean un video muy breve de lo que implica el nuevo sistema de justicia laboral a nivel nacional. 36, 109, 36, 109, 36. Un video de un poco menos de 3 minutos para después dar paso a la presentación. Entonces, les comparto el video. Perdón, no se escucha. Hay que activar una opcióncita ahí en el Zoom para que nos mande también el audio del video. ¿No se escucha? Antes, donde aparece la ventana para compartir pantalla, en la parte de abajo del lado izquierdo nos aparecen dos opciones que hay que marcar para que se comparta también el audio. Compartir, pues, compartir. Con la Perfecto. aprobación de la reforma laboral el 1 de mayo de 2019, comienza la transformación más importante en el mundo del trabajo en México de los últimos 100 años. Los principales cambios se centran en 3 ejes: justicia expedita e imparcial. Desaparecen las juntas de conciliación y arbitraje y se crean los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial. Democracia sindical. A través del voto personal, libre, directo y secreto, los trabajadores podrán aprobar sus contratos colectivos de trabajo y elegir a sus dirigentes sindicales. Y creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que se encargará de llevar todos los registros de sindicatos y contratos colectivos del país y de verificar sus procesos de consulta. En el último trimestre de este año se pondrán en marcha los nuevos tribunales laborales, federales y locales, así como el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación locales en 8 entidades del país. Asimismo, desde el 1 de agosto de 2019, se han celebrado 337 consultas de legitimación de 168 contratos colectivos, donde 71,000 trabajadores han emitido su voto de manera personal, libre, directa y secreta. Por otro lado, el 85% de sindicatos con registro federal ya modificaron sus estatutos para incorporar las nuevas reglas de democracia sindical, rendición de cuentas y equidad de género. Además, se han capacitado a más de 6,000 funcionarios a través del Plan de Formación y Selección en materia de justicia laboral a cargo del Poder Judicial de la Federación. Y se publicaron el Programa Nacional de Capacitación en materia de justicia laboral y el Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral. En el último trimestre del 2020, el nuevo modelo laboral será una realidad en beneficio de los trabajadores y empleadores de México. Inicia la transformación de nuestro mundo del trabajo.
Gobierno de México. Bueno, este es un video introductorio de lo que implica la nueva reforma de justicia laboral en México. Yo les comentaría como parte preliminar a la exposición que estamos ante un parteaguas en el paradigma de cómo se tratan los conflictos obrero-patronales, empleados-empleadores en México, que hasta hoy venía transitando en el sistema por medio del cual serán las juntas de conciliación y arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo, las que resolvían todo este tema de controversias. A partir de la entrada en vigor del nuevo sistema, que como lo pudieron ver, es seccionado en 3 etapas, un grupo de estados inició en el 2020 con la implementación, un segundo grupo de estados en el 2021, el año pasado, y un tercer grupo de estados, de los cuales parte Michoacán, iniciaremos a partir del 3 de octubre de este año. Originalmente estaba programada la entrada en vigor el 1 de mayo, pero a partir de una prórroga que se dio por parte del Congreso de la Unión, prórroga que por cierto también se dio en las otras 2 etapas en su momento, será este 3 de octubre cuando arranquen en el grupo de estados a los que corresponde Michoacán y 10 más, la tercera etapa del nuevo sistema de justicia laboral. ¿Qué implica en esencia esta etapa? Bueno, pues que la justicia laboral como tal ya no dependerá del Poder Ejecutivo en las juntas de conciliación y arbitraje, sino del Poder Judicial en los tribunales laborales, con una etapa prejudicial muy interesante, que es la gran apuesta del nuevo sistema, que son los centros de conciliación. Esta etapa prejudicial sí depende de los poderes a nivel federal, ejecutivo, a nivel nacional y en cada uno de los estados, de los ejecutivos de los estados. Iniciaré la presentación y al final daremos alguna etapa de preguntas y respuestas. Ejemplificando y dando seguimiento. Aquí implica en Michoacán, estamos ya, por cierto, desde el año pasado se estableció una coordinación entre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para, ahí se ven las diapositivas. Bueno, ¿se ven las diapositivas? Hola, licenciado. Sí se ve a diapositiva, pero no se ve en pantalla completa aún. A ver. ¿Ya? Sí. Bien. ¿Cuáles son los ejes del nuevo sistema de justicia laboral? Como pueden ver, son estos 3. Los ejes: 1, justicia expedita e imparcial. ¿Qué implica esto? Bueno, pues se eliminan las juntas de conciliación y arbitraje, como se los comentaba, se crean los tribunales laborales dependientes del Poder Judicial y se privilegia la conciliación previa al juicio. ¿Cómo operará esto? A partir del 3 de octubre, todos los casos de controversia que lleguen entre patrón-obreros tendrán su cabida primero en las juntas de conciliación, en los centros de conciliación, perdón. Esto es muy interesante porque no podrán, excepto casos que exceptúa la ley, no podrán de manera directa un obrero o un patrón acudir a los tribunales laborales. Tendrán primero que ir a los centros de conciliación donde emitirán su controversia
y donde se hará una etapa de mediación y conciliación en un periodo de 45 días. Hay hasta 45 días para poder lograr esta etapa de conciliación. Si no se da por ley esta etapa de conciliación en 45 días, se tiene que emitir una constancia, un certificado de no conciliación, para que con ese se pueda dar entrada en los tribunales laborales al proceso judicial. Entonces, esta es la primera etapa, la justicia expedita dependiente de los tribunales laborales. Segundo pilar, democracia sindical. Todos los temas que tengan que ver con sindicatos ya no se procesarán en los estados, ahora se hacían las juntas de conciliación y arbitraje, ahora se procesarán directamente en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral será el que conducirá todos los temas sindicales. ¿Con qué variantes? Bueno, ahora es obligatorio para definir a los dirigentes sindicales la vía del voto libre, directo y secreto. También vía voto libre, directo y secreto se aprueban los contratos colectivos y sus iniciales y sus revisiones, además de legitimar estos contratos colectivos. Entonces, el segundo pilar de la reforma es la democracia sindical, que se pasa a una esfera del ámbito federal y que tiene estas variantes de voto libre, directo y secreto para elegir dirigentes, aprobar contratos colectivos y legitimar los existentes. Tercer pilar del nuevo sistema de justicia laboral: Organismo Federal de Registro Laboral y Centros de Conciliación Locales. Bueno, lo que les explicaba. El nuevo sistema implica dos áreas: los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial, que son los que impartirán justicia, y los órganos de conciliación a nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tendrá además a su cargo toda la relación con los sindicatos, y en los estados los centros de conciliación locales, que serán la etapa previa a los conflictos ya judicializados. Aquí quiero hacer especial énfasis en que la gran apuesta del nuevo sistema de justicia laboral sin duda es la mediación y la conciliación. En las etapas donde ya se está ejecutando en los estados de la primera y segunda, donde ya se ejecuta, bueno, pues se ha logrado que el 70-75% de los conflictos, de las controversias, se agoten precisamente en la parte de la conciliación, en la parte de la mediación, en la parte prejudicial, para que se judicialice lo menos posible y haya un acuerdo entre las partes. Y una vez judicializado, también esto es importante decirlo, hay una temporalidad de no más de 4 meses y medio para dictaminar sentencia o dar resolutivos. Esto nos implica que si sumamos la parte de los 45 días de la parte de los centros de conciliación más los 4 meses y medio que deben darse en los tribunales laborales, estaríamos hablando de que alrededor de 5 meses y medio se estaría llegando a agotar y teniendo resolutivos de los tribunales, sentencia, y esto pues obviamente nos implica una justicia más pronta y expedita. ¿Cuál es el rol del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Esto es muy importante. Bueno, pues este organismo público descentralizado, con plena autonomía técnica, operativa, presupuestal, de decisión y de gestión, cuyas funciones principales son: 1, el registro nacional de todos los sindicatos, contratos colectivos y sus convenios, así como los reglamentos interiores del trabajo. Lo que les decía, toda la relación sindical pasa a este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y los sindicatos tienen que acudir a él para su registro, legitimización de contratos, modificación de estatutos. 2, desahogar procedimientos de conciliación laboral de competencia federal. Lo que les comentaba, todas las controversias en materia laboral primero pasan por los centros locales y en este caso por el Centro Federal de Conciliación
para dirimirse. Y 3, verificar los procedimientos de democracia sindical y emitir constancias de representatividad necesarias para firmar los contratos colectivos del trabajo iniciales. Es decir, es el centro el que es la instancia que verifica y valida el proceso sindical y emite la constancia de los dirigentes una vez que se haya agotado el proceso del voto libre, directo y secreto. Funciones análogas del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y los centros de conciliación locales. Bueno, lleva a cabo procedimientos de conciliación que deben agotar trabajadores y empleadores antes de acudir a los tribunales laborales, salvo los casos de excepción que prevé la Ley Federal del Trabajo. Aprueba, sanciona los convenios entre las partes y en el caso de no ser posible llegar a un acuerdo, emite la constancia de no conciliación. Lo que les comentaba también es muy importante porque sin constancia de no conciliación, que es el documento que da fe de que agotaste la parte prejudicial, no tienes entrada en los tribunales laborales. Este procedimiento debe desahogarse en una sola audiencia a menos de que las partes acuerden llevar a cabo audiencias adicionales. No debe exceder de 45 días naturales, lo que les comenté. Etapas de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral, bueno, lo que les comentaba, a partir del 3 de noviembre del 2021, el Centro Federal tiene la función registral a nivel nacional. Desde el pasado noviembre del 2021, ya todos los sindicatos deben registrarse de los estados y federales en este Centro Federal de Conciliación y Registro. Y las etapas en los que entraron en el nuevo sistema son las siguientes. La primera etapa inició el 18 de noviembre del 2020, Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, San Luis Potosí, Tabasco, Zacatecas e Hidalgo. En la segunda etapa, que inició a partir del 3 de noviembre del año pasado, Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz e Hidalgo. Y en la tercera etapa inicia el 3 de octubre, lo que les comentaba, que es parte de los estados donde entra Michoacán, junto con Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Tamaulipas, Yucatán, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. ¿Cómo va la implementación? Bueno, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cumplió un año en funciones el 18 de noviembre del 2021, el año pasado. Ahorita ya va para los 2 años. Durante la primera etapa de la implementación se instalaron 9 oficinas, a las que se sumaron 18 más, con la segunda etapa, el 3 de noviembre de 2021, para un total de 27 sedes, con oficinas de apoyo en varios estados, en las 21 entidades de la República que comprenden ambas etapas. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral cuenta hoy en día con una plantilla de 892 profesionistas en su sede central en la Ciudad de México y en las oficinas de representación de los estados. Modelo anterior y actual. El Centro Federal ofrece servicios vía telefónica y en línea a través de su plataforma para llevar a cabo la mayoría de los trámites de conciliación individual, conciliación colectiva, registros de contratos colectivos y registros de asociaciones. Antes, este es un comparativo de lo que ocurría en el tema del viejo sistema de justicia con las juntas y lo que ahora está ocurriendo con la implementación del nuevo sistema. Antes, la resolución de un conflicto laboral tardaba en promedio 5 años en las juntas de conciliación y arbitraje. 8 de 10 contratos colectivos del trabajo eran de protección o estaban inactivos. 8 de cada 10. Mínima participación de las mujeres en la toma de decisiones. Ahora,
en el nuevo sistema, la resolución de un conflicto laboral tarda alrededor de 4 meses en los tribunales laborales. Los contratos colectivos del trabajo avalados por las y los trabajadores mediante voto personal, libre, directo y secreto. Se establece una proporcionalidad de género en las directivas sindicales. 7 de cada conflictos laborales a nivel federal se resuelven mediante la mediación y conciliación, lo que les comentaba. Son datos interesantes de las comparativas de lo que antes era y lo que ahora está ocurriendo, donde ya se implementa a nivel federal y en los estados. ¿En qué consiste la conciliación individual prejudicial? El Centro Federal Laboral es responsable de establecer el procedimiento y los conciliadores y de conciliación prejudicial que deberá votar las y los trabajadores y patrones en acudir a los tribunales. No debe exceder 45 días naturales, validará convenios entre las partes, emitirá constancia de no conciliación. Ojo, los centros de conciliación no pueden exceder 45 días naturales. Si hay mediación y conciliación positiva, se establece un convenio entre las partes que es validado por estos centros de conciliación, y de no haberlo, emite la constancia de no conciliación para ir a los tribunales laborales. Luego, ¿cómo se solicita llevar a cabo una conciliación? Bueno, se presenta la solicitud de conciliación, personal o por escrito o en línea, se recibe asesoría jurídica, es el paso 2, se asigna número de identificación único y buzón electrónico. 4, se señala día y hora para la celebración de la audiencia. 5, notificación del citatorio entregada por el notificador o entregada por el solicitante. 6, audiencia de conciliación. Y 7, conclusión de la sesión de conciliación, que concluye en convenio o en constancia de no conciliación, y archivo por falta de interés. Se archiva si no hay interés. Este es el diagrama de lo que ocurre en un centro de conciliación. Luego, datos relevantes de lo que ya ha ocurrido. El 78% de los asuntos se concluyen en la primera audiencia de conciliación. El 75% de los asuntos de conciliación la presentan hombres y el 25% mujeres. 71% de los conflictos se han conciliado. El 48% de las notificaciones son realizadas por personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El 39% de los citatorios son entregados por el solicitante. El 13% de las notificaciones se realizan por personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en compañía del solicitante. Cambios en materia de elecciones sindicales. Los sindicatos deben elegir a sus dirigentes mediante voto libre, directo y secreto. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá verificar el procedimiento de elección a solicitud de la directiva sindical o de por lo menos el 30% de los afiliados del sindicato. Se deberá garantizar la representación proporcional por razón de género. En caso de dudas razonables sobre la veracidad de la documentación presentada, organizar recuento para conocer el sentido de la decisión de los trabajadores. ¿Cómo garantizar la negociación colectiva? Los trabajadores deberán aprobar mediante voto personal libre, directo y secreto los acuerdos negociados por sus sindicatos sobre el convenio del contrato colectivo o del convenio de revisión integral cada 2 años. La consulta será convocada y organizada por el sindicato que solicita la firma o la revisión contractual.
El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá validar y en su caso realizar una nueva consulta en caso de existir duda razonable sobre la legalidad del procedimiento. Como ven, ya todas las decisiones sindicales llevan un acompañamiento del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y todo es sujeto a votación de sus integrantes de manera transparente y a revisión y a legitimización, cosa que no ocurría en la historia sindical de México. Hasta ahora se está incluyendo en la ley de esta manera. La constancia de representatividad, ¿para qué? Bueno, la constancia de representatividad es un documento expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que acredita a un sindicato cuenta con la mayoría de representación por lo menos del 30% de los trabajadores. El sindicato que pretende emplazar a huelga para firma de un contrato colectivo inicial deberá contar con la constancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si en una empresa, en un determinado lugar de trabajo hay más de un sindicato y se pelean quién tiene la titularidad, quién es el sindicato que debe ir a la firma del contrato colectivo, bueno, interviene la autoridad, Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, y de manera abierta se pregunta cuántos trabajadores pertenecen a cada sindicato y el que acredite la mayoría será quien tenga la representatividad al contrato colectivo. Además de brindarle legitimidad a los contratos colectivos del trabajo que realmente tienen el respaldo de los trabajadores, el objetivo es depurar los contratos de protección o inactivos que fueron depositados en las juntas de conciliación y arbitraje. Pues esto se daba mucho. Contratos que fueron hechos a modo de los patrones, desdoblados en sindicatos, se les llama blancos o de protección, o contratos que ya están inactivos y que durante muchos años no se les ha movido nada y por lo tanto hay que revisar. Es un procedimiento que consiste en la ratificación del contenido de los contratos colectivos por el voto libre, directo y secreto. La fecha límite es el 1 de mayo del 2023. De no legitimar los contratos colectivos, se dará por concluidos conservándose los salarios y prestaciones de las y los trabajadores. Hay hasta el 1 de mayo para que todos los sindicatos pasen por este procedimiento de legitimización de sus contratos. ¿Cómo se lleva a cabo la legitimización? Bueno, pues en la plataforma electrónica que ya está funcionando, ingresar los datos, eso lo hace cada sindicato en lo particular y elegir si la consulta será verificada por un notario público o personal de verificación del centro de conciliación, imprimir la convocatoria, boletas y actas de votación que genera la plataforma. Elementos de la convocatoria, bueno, pues esto ya es un machote muy particular para un sindicato que decida convocar a la legitimización a los empadronados a su sindicato, elementos de la boleta, el tipo de consulta. Obviamente todos estos son procedimientos técnicos sindicales. Casos especiales de legitimización y protocolo. Bueno, también señala que tenga más de 2,000 afiliados. A la consulta deberá realizarse en los centros de trabajo que se encuentren en 2 o más entidades. Los sindicatos que se encuentren en estos supuestos propondrán al Centro Federal de Conciliación los procedimientos de legitimización y emitirá la autorización correspondiente para que se emitan las convocatorias en términos acordados. ¿Cuáles son las modalidades de verificación? Solo hay 2. O verificas con notario público o con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que deberá de tener un verificador. Si la mayoría de los trabajadores vota a favor del contrato colectivo, si la mayoría de los trabajadores vota en contra del contrato colectivo. Es lo que se consulta y es el derivado, el resultado que se espera obtener. ¿Cuál de los dos? Si se valida o no. Al 1 de mayo van verificados del 2021 al 30 de abril del 2022, trabajadores consultados 1,540,510,
eventos realizados 8,183, sindicatos registrados 2,311, contratos colectivos legitimados 3,939. Falta mucho en esta materia. Nosotros nos hemos estado reuniendo con los sindicatos en Michoacán, yo personalmente, para solicitarles, exhortarlos a que se regularicen, porque de lo contrario quedarán fuera de la reforma y sus sindicatos no quedarán legitimizados ni sus contratos colectivos validados. La conciliación individual, bueno, pues todas las solicitudes ingresan en plataforma, ratificaciones, ahí está la numeraria, convenios de conciliación 12,667, no conciliación 12,341, archivados 3,951, en incompetencias 1,000, en trámite 2,409. Conciliación colectiva, igual, convenios de conciliación 998, archivados 528, incompetencias 281, en trámite 94. Registro de asociaciones, todas las solicitudes ingresan vía plataforma, igual la numeraria de contratos colectivos. Y bueno, pues eso es, en términos muy generales, lo que hoy está ocurriendo con los centros de conciliación y con el nuevo modelo desde la perspectiva de los centros de conciliación, que es la que en esta etapa nos toca los poderes a los ejecutivos en los estados y al Ejecutivo Federal tener, estar implementando. Yo quiero comentarles para cerrar mi participación que en Michoacán, desde el año pasado hicimos un esfuerzo con los tres poderes, con el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, para tener condiciones de este año, arrancar con el nuevo sistema en Michoacán. Hicimos una coordinación interinstitucional y en tiempo récord, el cierre del 2021, se aprobó la ley federal, la ley local de los centros de conciliación, así como las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial para que tuvieran competencia en materia laboral. Este año, de manera maratónica, hemos arrancado los procedimientos técnicos para tener espacios y tribunales laborales. ¿Cómo va a operar en Michoacán? Vamos a operar con 3 tribunales laborales y con 3 sedes de tribunales laborales: Morelia, Uruapan y Zamora, y con 3 sedes de centros de conciliación en Uruapan, Morelia y Zamora. En los centros de conciliación estarán instalados, en el caso de Morelia, en la avenida Lázaro Cárdenas, casi esquina con avenida Ventura Puente, en lo que son las instalaciones del edificio conocido como Banamex. En el segundo piso del edificio Banamex, toda esa área será para los centros de conciliación. En el caso de Uruapan, estará operando en Ciudad Administrativa, en el edificio que se le llama edificio de gobierno de Ciudad Administrativa, que queda al lado del C5 en la ciudad de Uruapan, y en el caso de Zamora, en el Centro Regional de Artes, que está al lado de la catedral de Gótica de Zamora. En la parte de abajo hay un área independiente con propio acceso y que ahí serán los centros de conciliación. Cabe destacar que va a haber en los próximos meses, a partir del 3 de octubre, todos los temas llegarán a los centros de conciliación. Pero hasta el 2 de octubre, las juntas de conciliación y arbitraje siguen recibiendo todos los problemas y los conflictos laborales. Hay un acumulado en el último corte de más de 20,000 casos que las juntas todavía tendrán que desahogar después del 3 de octubre, aunque ya no sigan recibiendo casos, todo lo que tengan en archivo en cola tendrán que desahogarlo y eventualmente pues tardarán en irse desahogando esos temas. Nosotros calculamos de 3 a 4 años, pero a partir del 3 de octubre todos los temas nuevos los llevará la Junta, los centros de conciliación de los tribunales. Es decir, habrá un momento en el que se tendrán que estar
sosteniendo dos estructuras, las juntas para sacar su histórico, su histórico de casos que tienen acumulados, y los centros para todos los casos y los tribunales que van llegando. En Michoacán ya hay nombrado un director general de los centros de conciliación, el licenciado Andrés Medina, que hace 2 semanas fue nombrado por el Congreso del Estado. A marchas forzadas están adecuando ya y equipando estos 3 lugares para los centros de conciliación. Tenemos una plena coordinación con el Poder Judicial, que también está ya sacó la convocatoria para sus jueces laborales y está también equipando ya sus tribunales laborales. Y nosotros, en el Poder Ejecutivo, el próximo mes de agosto estaremos emitiendo la convocatoria para los conciliadores laborales, que son el eje central de la conciliación. Queremos tener los mejores hombres y mujeres, por eso será una convocatoria muy escrupulosa, muy cuidada, para tener los perfiles que lleven a cabo a buen puerto la conciliación. Términos muy generales, esto es lo que hemos hecho. Es un trabajo pues coordinado, que además, bueno, pues implica el concurso del esfuerzo de varias instancias gubernamentales y de varios poderes, pero estamos ya en la recta final para que Michoacán sea una realidad, el inicio del nuevo sistema de justicia laboral. Estoy a sus órdenes y muchas gracias. Este es el planteamiento y a sus órdenes de cualquier pregunta, opinión o comentario. Muchas gracias. Gracias, licenciado Juan Pablo. En este momento empezaremos la lectura de las preguntas que tenemos aquí en el chat. Alicia nos pregunta, ¿qué pasa con las empresas que no tienen una representación sindical? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en las empresas que no hay representación sindical, pues o debe de formarse el sindicato si los agremiados, si los trabajadores así lo quieren y cumplen las disposiciones de ley, o no hay el número, opera sin sindicato. Eso es una organización meramente de los trabajadores. El mejor sería que todas tuvieran una representación sindical, pero eso depende de la organización de los propios trabajadores y de las condiciones de la empresa. Muchas gracias. Karina nos pregunta, en el caso de las personas sin contratos ni forma de comprobar el tiempo laborado con esa empresa, ¿se puede hacer algo? Sí, todos los trabajadores tienen por ley condiciones generales de trabajo. Una de ellas es tener su contrato en tiempo y forma. Y bueno, pues de no hacerlo, nosotros hacemos inspecciones paulatinas, pero también puede haber un trabajador, puede acudir ante la Dirección de Trabajo, de Previsión Social del Gobierno del Estado, que depende de la subsecretaría que encabeza un servidor, y pues puede solicitar su contrato. Obviamente muchas veces esto tiene que ver con los acuerdos que hay entre trabajadores y patrones, y que muchas veces estos temas no se señalan o llegan a la autoridad, porque hay un acuerdo de facto entre el trabajador y entre el patrón para operar así. Incluso el tema de los recibos de nómina es una condicionante de relación laboral entre patrón y trabajador. Recibos de nómina, contratos, son lo que la ley establece y lo que nosotros vigilamos que se cumpla a solicitud también del propio trabajador. Gracias, licenciado. Tenemos una pregunta de Fernando. Nos dice, cuando las partes no cuenten con abogado, ¿qué institución deberá proveer la representación jurídica gratuita en el Estado? Nosotros somos esa instancia en la Dirección de Previsión Social. Contamos con la Procuraduría del Trabajo, Procuraduría en Defensa del Trabajo. Hoy la encargada es la doctora Gloria
Huerta. Tenemos representaciones de Procuradurías de Defensa del Trabajo en Uruapan, Zamora, Morelia, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro. De hecho, acabamos de esta semana presentar al nuevo procurador en Defensa del Trabajo ahí en Uruapan, el licenciado que opera ya en esas instalaciones, y tenemos un equipo de abogados aquí a nivel central y una representación en cada una de estas instancias para dar seguimiento en apoyo a los trabajadores. Muchas gracias. Nos preguntan si nos puede compartir la presentación, licenciado. Sí, te la hago llegar a ti vía WhatsApp y tú no sé si la puedas subir aquí o no sé qué procedimiento sea mejor. Si gusta el WhatsApp, es más rápido, me la envía o se lo envía a la licenciada Dulce y la compartimos en el grupo. A ver, en este momento se la estoy enviando a la licenciada Dulce. Muchísimas gracias. Nos hacen otra pregunta. ¿En qué página se pueden checar las convocatorias para jueces laborales? Para jueces en la del Poder Judicial y para el Poder, obviamente en el periódico oficial, y para conciliadores en las páginas de SEDECO, de la Secretaría de Desarrollo Económico, y en el periódico oficial. Pero no, una disculpa, licenciado, se nos cortó el audio en su respuesta. ¿No lo podría repetir, por favor? en el caso de los conciliadores laborales dependientes del Poder del Ejecutivo, vamos a hacerla pública la segunda quincena de agosto por los medios de comunicación y también en la página oficial de SEDECO, de Secretaría de Desarrollo Económico. Muchas gracias. Elisa nos pregunta, ¿para los reglamentos internos de trabajo se podrán legalizar? Perdón. ¿Los reglamentos internos se podrán qué? ¿Legalizar? Legalizar, con R al final. Perdón. No entiendo esa pregunta. Reglamentos internos de trabajo. A ver, sí, ya sé. Los reglamentos, lo que se valida y se legitima son los contratos colectivos. Eso lo hacen los sindicatos. Los reglamentos de trabajo, esos son parte del acuerdo que se firma dentro del contrato entre obrero patrón en cada área de trabajo. Cuando tú contratas cuando el empleador contrata a un empleado o el patrón a un trabajador, en su firma de contrato establece el reglamento. Desde un inicio de la relación laboral se establecen las reglas. Y se firma el contrato con las reglas establecidas, obviamente, por ambas partes. Si esas reglas no se respetan, tenemos competencia a la autoridad porque está establecido de antemano ese contrato de trabajo. ¿Listo? Muchas gracias, licenciado. No tenemos más preguntas en el chat por el momento, más que agradecimientos por responder las preguntas. La última pregunta no se contestó, no se escuchó, ¿me comentan? ¿O sí se escuchó?
Yo sí le escuché, licenciado. Es sencilla. El reglamento y el acuerdo entre trabajador y empleador se establece en el contrato que establece el empleador con el trabajador. Ahí se establece salario, reglas, horarios, reglamento, y ahí se plantea. Si una de las dos partes no cumpliera este contrato, con ese contrato firmado por ambas partes desde un inicio de la relación laboral, se acude a la autoridad y que nosotros tenemos competencia. Sí, ya les mandé la presentación para que la compartieran. Muchas gracias, licenciado. No tenemos más preguntas, pero lo que se animan aquí las personas a escribirnos les hago una cordial invitación para los eventos virtuales y eventos presenciales en el auditorio de Universidad Don Bosco. Este viernes 22 de julio a las 9:30 am tenemos el evento de cierre y conferencia Vivir el Presente, así como algunas actividades de separación y reciclaje de residuos. El 22 y 23 de 9 a 3 p.m. estaremos en la antigua estación del ferrocarril recolectando electrónicos, y el 24 de julio de 11 a 3 p.m. estaremos en la Plaza de San José Obrero recolectando varios residuos, es decir, puede ser plástico, Tetra Pak, entre otros. Al acudir puedes tomarte una foto y me envías para subirlas a las memorias del evento. Por aquí ya nos apareció un agradecimiento de Verónica, nos dice que está muy clara la información. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, igual pudiéramos habilitar los micrófonos para que expresen de una manera más abierta. Pues muchas gracias a todas y a todos. Me da un gusto poder compartir con ustedes esta información y esta dinámica de interacción. Felicito a Canacindra Uruapan por preocuparse y ocuparse por este tipo de dinámicas. Encantado de participar. Y bueno, pues un saludo a todas y a todos también que dedicaron tiempo de su día para esta información. Creo que es muy importante. El tema laboral nos atañe a todos. Es una reforma sin precedentes y muy importante porque finalmente todas y todos en un ámbito u otro establecemos relaciones laborales. Yo soy Juan Pablo Puebla, subsecretario de Trabajo y Previsión Social de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Michoacán, y estoy a sus apreciables órdenes. Seguramente pronto nos veremos por Uruapan en diferentes actividades que hacemos y que estamos realizando en varios temas: las ferias del empleo, inspecciones laborales, nuevo sistema de justicia laboral, todo, organizando todo el mundo del trabajo. Buenas tardes, muchas gracias, licenciado Juan Pablo Dulce Barragán, aquí de director de Canacintra. Agradecemos mucho su participación, el tiempo que nos ha brindado para darnos esta información. Y también nosotros pues nos ponemos a disposición precisamente de la subsecretaría para efectos de mantener informadas también a las empresas y a la población en general de todas las modificaciones, actualizaciones que ustedes tengan en la subsecretaría, y que sea importante compartir para efectos del cumplimiento oportuno y efectivo de la legislación. Entonces, pues muchas gracias por su participación, por su aportación, y queremos hacer ese pequeño intermedio, bueno, un intermedio ya casi finalizar, para comentarles que tenemos todavía alguna disposición de lugares para mañana los cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, seguridad para realizar trabajos en espacios confinados, evacuación de inmuebles, factores de riesgos psicosociales, taller de finanzas en Excel y primeros auxilios intermedios. Todo eso mañana en la Universidad Don Bosco. Entonces pueden checar ahorita el programa en culturalaboraluruapan.com y registrarse todavía. Los invitamos, hay algunos espacios disponibles para que puedan participar. Gracias, licenciado.
Gracias a todos los participantes y pues pasamos su reconocimiento, por favor. Gracias, que estén bien. Buenas tardes y hasta la próxima. Muy Licenciado, bonito, muchas gracias. sí, queremos proyectar a nombre de todos los organizadores de la Semana de Cultura Laboral el presente reconocimiento al licenciado Juan Pablo Puebla Arévalo por su excelente participación como ponente en el curso Nuevo Sistema de Justicia Laboral. Firman el presidente de Uruapan, el presidente de Canacintra y el rector de la Universidad Don Vasco. Muchas gracias por su participación. Gracias por el reconocimiento. A ver si me lo pueden pasar también por WhatsApp para verlo. Claro que sí, licenciado, se lo vamos a enviar. Gracias a todos, excelente tarde. Buena tarde, hasta luego.